Hermanos, doy gracias al Señor por este día, poder estar con ustedes en la casa del Señor, en el día del Señor. Mis hermanos, hoy día vamos a hablar o vamos a ser expuestos por medio de su palabra, creo por la doctrina más esencial que nosotros encontramos en las Escrituras, que es la doctrina del pecado. Y como título del sermón no pude expresar mejores palabras que la que expresó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 cuando dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, creo que uno podría decir como que ya lo dije todo, di el clímax del sermón al solo mencionar el título. Pero es que no hay otras palabras, hermanos, para poder entender cuando uno se adentra a las Escrituras, específicamente en lo que el apóstol Pablo está mencionando en Romanos. Vamos a orar antes de dar comienzo ya a la exposición del sermón. Señor, te ruego por tu palabra en esta tarde, Señor. Dios amado, tú conoces nuestros corazones y nuestra necesidad de ti, Señor. Padre, te ruego, Padre, con cada uno de mis hermanos, por aquellos que están por primera vez en este lugar y que quizás no han oído del Evangelio, Señor, que puedan ser expuestos por tu palabra, Señor, y que tu palabra sea la que produzca en nuestros corazones arrepentimiento, Señor, para vida nueva, para vida eterna. Padre, tú eres un Dios salvador. Salvas a los hombres de en medio de su pecaminosidad. Nos has salvado, Señor. ¿Cómo no darte gracias en esta hora, Señor? Y te pedimos que sigas salvando, Señor, a aquellos que se pierden, Señor, y que vienen a ti, Señor. Te rogamos, Padre, para que tú tengas misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor en Romanos, comienza el apóstol en estos pasajes, el capítulo 7, que vamos a exponer el día de hoy, empieza a hacer una examinación del pecado. Y no es solamente en Romanos donde el apóstol Pablo empieza a examinar el pecado, sino que lo hace a lo largo de las distintas cartas que escribe el apóstol Pablo. Pero en Romanos el apóstol se detiene y empieza a desmenuzar lo que es el pecado, lo que señala las Escrituras. De hecho, el capítulo 6 y el capítulo 7, de cierta manera, mis hermanos, se empiezan a contrastar y empiezan a hablar situaciones similares. El capítulo 6, el verso 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y contesta el mismo apóstol Pablo en el verso 2: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hace preguntas el apóstol Pablo en relación a este tema tan trascendental. ¿Y por qué digo tan trascendental, hermanos? Porque en la medida que nosotros entendamos lo que hace el pecado en el corazón del hombre, es que comprendemos y valoramos a la persona de Cristo. Comprendemos y valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermanos, vamos a leer el capítulo 7, que en rigor es los textos central de esta exposición, del versículo 14 al capítulo 8, verso 2. Ahí está centrado el sermón el día de hoy. Romanos capítulo 7, del verso 14 al verso 8, verso 2. Dice así la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Hermanos, esto es, hermanos, podríamos decir, el corazón del Evangelio está en estas palabras. El apóstol Pablo explica lo inexplicable para nosotros. Creo que cada uno de nosotros al leer este relato empezamos a examinarnos a nosotros mismos y a darle un cierto entendimiento a lo que dice Pablo. Es como decir, tiene razón, eso me pasa. En mi corazón deseo hacer la voluntad de Dios, deseo cumplir su ley. Y de hecho, hermanos, Dios obró en este día para este sermón porque leímos la ley en la lectura. Y de hecho, mi hermano Pablo también señaló este pasaje dentro del estudio. Hermanos, la ley fue puesta por Dios o fue dada por Dios a los hombres. ¿Para qué? No para salvar al hombre, como lo sabemos, sino que cuando Dios decretó la ley, el hombre descubrió en ese momento de que estaba haciendo algo en contra de Dios. Porque finalmente hizo la ley. El hombre que estaba haciendo el mal y estaba pecando, estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, a ese minuto no lo sabía, no lo comprendía. Pero cuando Dios dio la ley, se dio cuenta de que su actuar estaba siendo ofensivo para Dios. Y desde ese minuto, obviamente, esa ley condenó a los hombres bajo sus acciones, hermanos. Somos condenados por la ley. Por eso que el apóstol Pablo, en estos pasajes, hermanos, empieza a hablar de la ley y empieza a hacer una serie de análisis respecto de la misma. En el capítulo 7, un poquito más adelante de lo que acabamos de leer, incluso el apóstol Pablo hace una analogía tomándose del matrimonio, diciendo, ¿acaso ignoráis, hermanos, que hablo con los que conocen la ley? Pone así como aparece entre paréntesis en su Reina Valera. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta a la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, porque si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces, uno dice, ¿por qué Pablo hace esta analogía? ¿Por qué Pablo empieza a hablar del matrimonio? Porque finalmente lo que él quiere decir que nosotros estábamos unidos a la ley y debíamos obediencia absoluta a la ley. Pero resulta que Cristo murió, hermanos, por nosotros en la cruz. Por ende, ya no estamos sometidos a esa ley, sino que ahora estamos sometidos a Cristo. Nosotros somos la iglesia y la iglesia es la esposa de Cristo, así lo señalan las Escrituras. Por eso que el apóstol Pablo en el verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Esa ley que leíamos hoy día como congregación es la ley que rige a todo ser humano que pisa esta tierra, hermanos. Todos seremos juzgados por esa ley, pero glorioso es Cristo que ha guardado a su iglesia y cuando seamos juzgados, todos los seres vivientes de esta tierra, Cristo, mis hermanos, Cristo nos ha guardado de ser juzgados de esa ley. Porque, hermanos, entendamos, todas aquellas leyes que Dios puso y estatutos, para nosotros era imposible cumplirlos. No teníamos manera de poder hacerlo.
Y de hecho, hermanos, si nosotros pretendemos de alguna manera pensar que podemos cumplir la ley, estamos cayendo en algo que nosotros bien conocemos, que se conoce como legalismo. Tratar de pensar y de hacer entender a las personas que por medio de nuestros actos, de nuestros hechos, de nuestras acciones, pudiésemos siquiera nosotros dar cumplimiento a la santa ley de Dios. Es imposible, hermanos. Nosotros hasta con nuestra esta fallamos a la ley de Dios. Erramos el blanco hasta con nuestra mente. Entonces, mis hermanos, en esta serie de pasajes que parte desde el capítulo 6, bueno, incluso más adelante, el apóstol Pablo empieza a hablar de esta libertad prometida por nuestro Señor Jesucristo. Empieza también a exponer en estos versos como Romanos 6:14, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos entonces bajo los rudimentos de la ley. ¿Y por qué el apóstol Pablo señalaba esto? Porque muchos en aquel tiempo porfiaban con eso. Porfiaban con el hecho de que nosotros debíamos sujetarnos a la ley. Pero el apóstol Pablo dice, en ninguna manera nosotros debemos sujetarnos a la ley porque Cristo pagó el precio de esa ley que nosotros no podíamos cumplir. Que usted y yo, hermanos, no podíamos cumplir. Por eso si hay alguno en este lugar que no es creyente, tiene que entender de que ningún hombre en esta tierra puede cumplir esta ley impuesta a través de la santa palabra de Dios. Porque las personas a veces piensan, ¿y qué tiene que ver Cristo? ¿Cuál es la importancia de Cristo? Cristo fue el cumplimiento de la ley. Vivió justamente en esta tierra, siendo un hombre santo, sin pecado y sin mancha, fue el único capaz de cumplir la ley de Dios, permitiendo así que al llevarlo a la muerte a nuestro Señor Jesucristo, pudiésemos nosotros, por medio de Cristo Jesús, recibir la gracia de Dios y la salvación que no podíamos por nuestros propios medios. Entonces, hermanos, Romanos empieza a explicar entonces de aquí en adelante el apóstol Pablo esta diferencia o esta necesidad que tiene el hombre de recibir de parte de Dios la gracia. El verso 15 dice, posterior a lo que acabamos de leer, 6, verso 15, dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque esas preguntas asaltan. ¿Acaso usted alguna vez, hermano, no fue confrontado y usted dice, claro, ahora como crees en la gracia de Dios, puedes pecar libremente? ¿Cuántas veces usted no escuchó esa aseveración? Claro, ustedes que ahora creen en la gracia pueden vivir en el absoluto libertinaje y pecar a diestra y a siniestra porque con ese concepto de gracia, ¿no es cierto? Nosotros ya no tenemos restricción alguna para poder nosotros pecar, pero el apóstol Pablo dice en este verso, en el verso 15, en ninguna manera. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Es decir, cualquiera que se dice llamar cristiano y obedece al pecado y se somete a él, no es un creyente. Piensa que es un creyente, pero no lo es. Porque nuestra obediencia y lo que en nuestro corazón desborda es el deseo de obedecer al Señor, de amar a Cristo, de honrarle a Él. Por ende, mis hermanos, es que el apóstol Pablo en este capítulo 7 del verso que tomamos como centro está expresando, lo que está haciendo, está desmembrando, desmenuzando sus más profundos sentimientos para nosotros. ¿Me entienden? Imagínense lo que significa para un hombre expresar lo que está en lo más profundo de su corazón. Es decir, nadie le está preguntando esto al apóstol Pablo, pero el apóstol está tratando de explicar lo que está pasando dentro de su corazón. Y es lo que está queriendo decirnos, bueno, si usted también es creyente, algo similar debe estar sucediendo en su corazón. Algo similar debiese estar pasando. Dice verso 7 del capítulo 7. Vuelve a repetir una palabra similar a lo que leímos en el verso 15 del capítulo 6. Dice,
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Claro, el apóstol Pablo dice, no, la ley no es pecaminosa en ninguna manera. La ley no es pecado como tal, sino que lo que hace es que me muestra mi pecado. Dice, y en el verso 8, hermanos, da una alusión a algo que, de hecho, yo no lo había comprendido como tal, pero el apóstol Pablo lo esclarece, dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, ¿le ha pasado a usted con sus hijos, para los que tienen hijos pequeños, que usted utiliza lo que se conoce como no recuerdo el nombre, pero usted le dicen algo a un niño para que haga absolutamente lo contrario? ¿No es cierto? Psicología inversa. Usted le dice, no tome esto. Porque ustedes saben que si usted le dicen que no lo tomen, ¿qué va a hacer el niño? Lo va a tomar. Y si usted le dicen, tómalo, no lo va a tomar. En rigor, el pecado vino a hacer eso en nosotros, vino a tomar ocasión por el mandamiento. Y cuando Dios nos dijo, no codiciarás, lo que pasó en el corazón del hombre, que empezó a codiciar. Empezó a codiciar lo ajeno. Cuando le dijo, no codicies los bienes de tu vecino, lo primero entonces que ocurre en nuestro corazón pecaminoso es codiciar los bienes de mi vecino. Como dice también las Escrituras en la ley, la mujer de nuestro prójimo. El buey y el asno incluso lo dice. Porque nuestro corazón está, mis hermanos, entenebrecido por el pecado que mora en nosotros. Por eso dice, y yo sin ley en el verso 9, vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, la Escritura señala que aquel que cumpliera la ley iba a vivir. Ese era el motivo de la ley, aquel que cumpliera la ley iba a vivir. Incluso nosotros leemos en este pasaje, mis hermanos, en Deuteronomio que leímos hace un momento, que aquellos que realmente cumplieran la ley, ¿no es cierto?, iban a ser benditos y iban a vivir. Entonces, hermanos, por eso la ley no es mala, porque la ley en nosotros redunda para vida. Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Suena hermoso, hermanos. Es maravilloso lo que dice la palabra de Dios. Es lo que Dios exige de cada uno de nosotros. Pero lo malo de esto, hermanos, es que nosotros no pudimos cumplir eso. Israel no pudo cumplirlo. Usted y yo no podemos cumplirlo. ¿Y cuál es la respuesta de eso? Romanos lo dice el apóstol Pablo. En Romanos el apóstol Pablo empieza a desmenuzar esta respuesta y empieza a decir en el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, eso es claro. Y el apóstol Pablo revela su condición y dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos, esa es nuestra condición. Es decir, luchamos con nuestra carne, pero fuimos vendidos, como dice ahí, al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Esto, hermanos, generó por mucho tiempo ya llamémoslo así, debates teológicos, si el apóstol Pablo lo estaba diciendo antes de convertirse o luego de convertirse, pero todo hace entender de que el apóstol Pablo ya tenía claro todo esto y él lo estaba diciendo como un converso, como alguien que ya estaba evidenciando su vida como un creyente que estaba teniendo una lucha que para él era difícil de entender.
Muchos hombres de Dios a lo largo de la historia, hermanos, han luchado por poder entender este pasaje y poder comprender qué es lo que nos está sucediendo. ¿Cómo es posible que yo, siendo un creyente, muchas veces tenga pensamientos que no son de un creyente? ¿Lucha usted con eso, hermano? ¿Le sucede eso a diario, hermana? Bien, es su carne. La carne que no ha muerto. Porque estamos viviendo en esta cáscara que es carne y hueso, hermanos, y que nos lleva a pecar, como bien entendimos hoy día en el estudio. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo empieza a ya de cierta manera en estos pasajes a dar un diagnóstico de este conflicto. La ley es espiritual, pero nosotros somos carnales, todavía afectados por nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí, mis hermanos, Pablo lo que hace es admite su incapacidad de cumplir la ley. Lo que hago no lo entiendo. Usted y yo somos incapaces de poder hacer y cumplir la ley. Aunque nuestro deseo mayor en la profundidad de nuestro corazón es hacer la voluntad de Dios. Y es ahí en donde se apunta o erradica el punto. ¿Cuál es su mayor deseo, hermano, hermana, amigo, en esta tarde? ¿Anhela la voluntad de Dios? ¿Anhela hacer lo que a Dios le agrada? Porque esto va a ser clave para poder entender qué sucede con nosotros y con nuestro corazón. Si realmente anhelamos hacer la voluntad de Dios, entonces entendemos de que tenemos una lucha espiritual. Como dice el apóstol también en otro pasaje, que no es contra carne ni sangre. Pero si realmente yo no anhelo hacer la voluntad de Dios, entonces estos deseos que están en mí son mis propios deseos carnales. Y por ende estoy viviendo bajo ese dominio y hago lo que mi carne desea y no la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces podemos engañarnos pretendiendo pensar de que no, si es la carne que mora en mí, no soy yo, ¿no es cierto? Pero resulta que vivo bajo mis propios deseos. Mis deseos carnales son los que me dominan, son los que toman el control de mi vida y hacen que haga todas las cosas que yo hago durante el día a día. Y me excuso citando a Pablo, diciendo, es que yo soy carnal, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Me entienden al punto que voy? No debemos tomar la palabra como excusa para pecar. El apóstol Pablo está diciendo, estas son las luchas de un verdadero creyente. Un verdadero creyente lucha con su pecado en su carne y se da cuenta de que esta cascarita que tenemos, que es nuestra carne, va en contra de Dios. Va en contra de Dios y él está tratando de poder entender, pero ¿cómo es posible que yo en mi corazón, en mi mente deseo adorar a Dios, pero mi mente está totalmente atestada y llena de pecados y de pensamientos pecaminosos? Hermano, por eso es que es necesario entender esto. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Y verso 16 dice, y lo que no quiero esto hago. Apruebo entonces que la ley es buena. Ahora, este pasaje, hermanos, también es estremecedor. Porque el apóstol Pablo, al decir en el verso 16, en el verso 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, entonces está dando a entender que claramente la ley cumple su propósito, que es juzgar nuestro corazón. Es juzgar lo que está pasando dentro de nosotros, en nuestro ser interior. Como decía nuestro hermano Pablo en el estudio, hermanos, a nosotros nadie nos enseñó a pecar ni a hacer el mal. Nadie fue una escuela para pecadores. ¿Me entiende? Ninguno de nosotros engañamos, mentimos, hacemos el mal porque está inherente en nuestro corazón, en nuestra naturaleza caída. Pero sí, hermanos, con el tiempo el hombre su pecado lo va perfeccionando. Es decir, nos transformamos en expertos en pecar. Buscamos la manera de tratar de engañar a Dios con nuestros pecados, pero hermano, a Dios no le podemos engañar.
Incluso somos tan habilidosos y hábiles que tratamos de encubrir nuestro pecado de los demás para que no lo vean, pero dejamos de ver que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo, hermanos. Entonces, es como que somos hábiles para el mal. Y suena terrible esto, pero así es, hermanos. Somos hábiles para hacer el mal, pero no para hacer lo bueno, muchas veces. Que Dios nos ayude en esto, hermanos. Porque, hermanos, esto nos sirve para examinar la calidad de nuestro corazón. Es decir, para buscar excusas somos mandados a hacer como se dice, ¿no es cierto? Que en rigor muchas veces son mentiras. Pero, hermanos, a la verdad, esa es la prueba inefable de que nuestro corazón es oscuro, es tenebroso, hermanos. Nuestro corazón tiene pensamientos pecaminosos. Ahora usted puede decir, pero ¿cómo es posible si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros los creyentes? ¿Cómo es posible que entonces se pueda dar esta dualidad? ¿Podría salir ahora la pregunta, acaso de una fuente pueden brotar dos aguas? ¿Podemos nosotros también de esta misma persona que dice unas cosas pueda tener otro tipo de pensamientos? Hermanos, que en esto debemos entender, mis hermanos, que aquí es donde radica la lucha. Aquí es donde radica, ¿no es cierto?, la pugna, el conflicto que existe entre nosotros. Por eso es que esta lucha no es una lucha en la carne, sino que es espiritual. Y el verso 17, el apóstol Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí, que está remanente en nosotros. Entonces, hermanos, este conflicto que está ocurriendo en nosotros es una batalla, una lucha en lo espiritual. Nuestra carne está luchando, mis hermanos, contra nuestro espíritu, porque a la verdad el creyente anhela hacer la voluntad de Dios. Y es aquí entonces donde aparece esta pregunta que les acabo de hacer. ¿Realmente en su corazón, hermanos, en mi corazón, anhelamos hacer la voluntad de Dios? ¿Está ese deseo profundo de que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas? ¿Anhela usted eso en su corazón, en su vida, que Dios sea glorificado? Hermanos, esto va a resolver muchas interrogantes al entender lo que sigue más adelante. Porque dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Lo sabemos, lo explicamos, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, piense en estas análisis, estas disyuntivas que estaba teniendo el apóstol Pablo, que hasta en algunas ocasiones puede parecer un trabalenguas, no entendiendo con claridad lo que él quiere decir. Pero simplemente el apóstol Pablo está diciendo, bueno, yo tengo un corazón que veo en él efectos, ¿no es cierto?, pecaminosos y carnales, pero en lo más profundo de mi ser anhelo hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que yo anhelo en mi corazón. Y por eso dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No, hermanos, no mora el bien. En sus mentes van a pasar una serie de pensamientos en lo que queda de aquí el resto del día, que usted perfectamente los puede apuntar con el dedo y decir, estos pensamientos no son de un creyente. Así no piensa un creyente. Van a pasar cosas en su mente y esa es su carne, hermano, hermana. Pero el apóstol dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el querer hacerlo. No el querer hacerlo. Entonces, las declaraciones aquí indican que el creyente tiene dos problemas serios. Uno, no puede hacer el bien que quiere hacer. Y dos, hace el mal que no quiere hacer. Qué terrible disyuntiva para el creyente, entonces, hermanos. Pero esta disyuntiva, hermanos, no nos hace víctimas. No somos víctimas para decir, es que estamos en medio de un juego. Entonces yo quisiera hacer bien, pero realmente no puedo, entonces mejor me entrego nomás y no hago el bien. Sigo siendo malo nomás. Total, Dios me va a perdonar igual. He escuchado tantas veces esas frases. Total, Dios me va a perdonar igual.
Hermanos, eso es pisotear la sangre de Cristo. Eso es minimizar el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermanos, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, no para que nosotros viviésemos el libertinaje, no para que nosotros dijésemos como creyentes, la iglesia que Él fundó a través de sus apóstoles, dijeron, bueno, ahora los creyentes en esta era pueden hacer lo que quieran porque Cristo murió en la cruz. Hermano, eso es humillar el nombre del Salvador. El nombre de Dios, hermanos, es blasfemarlo. Porque realmente el fondo de esto no se trata de decir, ya tengo libertad para hacer lo que me venga en gana. No, absolutamente al contrario. Cuando nosotros llegamos a entender en lo más profundo de nuestro corazón la obra de Cristo, hermanos, aborrecemos el pecado que cometemos a diario. Aborrecemos lo malo de nuestro corazón. ¿Alguna vez usted se ha acostado disgustado con usted misma por sus propios pensamientos y su corazón malvado? Y ha dicho, ¿cómo puede ser posible que mi corazón y mi mente pasen este tipo de pensamientos? Hermanos, pero créanme que cuando nosotros tenemos esa clase de pensamientos, debemos rogar al Señor por medio de su Espíritu Santo para que renueve nuestra mente. Porque es necesario que nuestra mente sea renovada, mis hermanos, porque el pecado no se enseñorea de los creyentes. Aun cuando tenemos luchas, aflicciones, el pecado no tiene potestad sobre nosotros, hermanos. No tiene potestad sobre los hijos de Dios. Hermanos, Lucas 17, verso 10 dice, así que vosotros cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aun cuando tuviésemos la capacidad de poder hacer muchas cosas para el Señor, aún seguimos siendo inútiles. Aún seguimos, mis hermanos, siendo incapaces de presentarnos dignos delante de nuestro santo Dios. Por eso, hermanos, que el pensar de una manera distinta nos transforma en un ser legalista. El legalista diría lo siguiente, obedezca la ley, haz lo bueno y con eso, ¿no es cierto?, tendrás garantizada una vida buena, una vida plena. ¿Por qué? Porque sus méritos están basados simplemente en cumplir normativas y restricciones. Es decir, si dices no haces esto y tú no lo haces, entonces con eso tú ya te eximes, ¿no es cierto?, de cualquier problema y con eso te va a ir bien. Pero en la práctica, hermanos, la ley no solo se corrompe de acto. El Señor dijo, bueno, ustedes dicen de que un hombre cuando está con una mujer adultera, pero yo voy más allá de esa ley. Yo entro en tu mente. Cuando el hombre mira a una mujer y la codicia ya adulteró en su corazón. Hermanos, cruzó un límite que la ley en lo físico no cruza. El Señor apuntó a lo más profundo que es nuestro corazón. Ahí apuntó el blanco, al corazón del hombre. Claro, porque en la práctica los fariseos eran personas intachables a la luz de todo el mundo. ¿No es cierto? Y en la práctica podemos ser fariseos, a la luz de los que nos ven ser intachables. Pero si fuesen nuestros corazones develados en esta hora, ¿qué veríamos todos? Hermanos, seríamos avergonzados. A tal punto que querríamos irnos de este lugar y cruzar el continente para que nunca más nos viesen. A ese punto de vergüenza tendríamos. Porque ese es la oscuridad del pecado que está en el corazón del hombre. Pero Dios nos ha salvado de eso, hermanos. El Señor nos ha salvado de nuestro corazón putrefacto de pecado. Y no puedo decir algo menos. ¿Usted piensa que una enfermedad es terrible? Hermanos, el pecado es peor. No existe enfermedad más terrible que el pecado. Porque el pecado me separa de Dios, hermanos. La enfermedad me hace sentir mal. Me puede incluso hasta llevar a la muerte. Pero el pecado nos separa eternamente de Dios, hermanos. Eternamente. Imagínense, una eternidad sin el Salvador, sin Cristo, sin el Señor, hermanos.
Por eso, hermanos, esto es terrible. Es terrible pensarlo así, pero el apóstol Pablo entonces empieza a tratar de explicar lo inexplicable, lo que es difícil de poder entender. ¿Qué puede ser más agotador que esforzarse con todas las energías para vivir una vida buena, solo para descubrir que lo mejor que he hecho no es suficiente? ¿Piensan en esa pregunta? O sea, esforzarse, poner todo de sí mismo, ¿no es cierto? Para darnos cuenta de que es una batalla que está perdida, hermanos. Entonces, hermanos, esto en rigor da esperanza. ¿Y por qué da esperanza? Porque nuestra esperanza está puesta en no poner los ojos en las acciones que nosotros cometemos, ni en las cosas que nosotros hacemos, sino que en poner la mirada en Cristo Jesús, en el Señor. El verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y el verso 20 avanzando dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Es decir, el apóstol Pablo empieza a decir, ya es mi carne. Yo ya veo que son esta carne putrefacta que está en mí, es la que me mueve a pecar. Y finalmente me doy cuenta de que soy reo muchas veces de este pecado. Gálatas, lo leímos, lo mencionaba hace un momento, dice en el capítulo 5, del verso 16 al 18, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, todo creyente ya no está bajo la ley si es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, la ley ya no me condena. La ley que me condena, ¿no es cierto? Y que me muestra lo malo que soy, ¿no es cierto? Claro, lo que hace es mostrarme mi pecado, pero ya no tiene la capacidad de condenarme, mis hermanos, porque he sido redimido y usted ha sido redimido por Cristo Jesús. Porque Él pagó el precio, hermanos, y eso es lo maravilloso. De esa ley de la cual inexpugnablemente tenía que yo ser condenado, Cristo se puso enfrente y pagó el precio, hermanos. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo avanza en este relato para llegar ya al punto clímax, al momento más neurálgico de su relato. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Volviendo a repetir, ¿no es cierto?, haciendo esta aseveración, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y aquí entonces lo que yo les dije hace un momento atrás, esto es lo que marca la diferencia, porque si usted no se deleita en la ley de Dios o no anhela hacer la voluntad de Dios, es tiempo de que se examine. Porque cuando realmente pecamos y lo hacemos deliberadamente, realmente estamos pecando por nuestro deseo pecaminoso de hacerlo. Porque no estamos honrando a Dios de esta manera. Hermanos, y esto es nefasto, porque yo puedo autoengañarme, estando en este lugar, venir 1, 2, 10, 15 años, pasar una vida entera dentro de un templo, pero anhelando en mi corazón el pecado que cometo. Y eso, hermanos, es terrible, porque eso nos llevará a la condenación, porque estoy pretendiendo pensar que soy un creyente cuando la verdad no lo soy. Por eso, hermanos, la palabra siempre nos va a llevar a examinarnos, a mirarnos a nosotros mismos, qué está pasando en nuestro corazón. Juan capítulo 6, verso 66 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Son Espíritu y son vida. Hermanos, debemos gloriarnos en Jesucristo. Como dice ese himno, me glorío en Jesucristo.
Hermanos, porque solo por medio de Él es que nosotros tenemos la redención. Y Pablo sigue diciendo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Es decir, cuando dice el apóstol Pablo la ley de mi mente, está hablando de su corazón. Se revela contra lo que está sucediendo en mi corazón y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces ve que él está deseando hacer el bien, está buscando de todas maneras hacer la voluntad de Dios, pero al final del día se da cuenta, al tirar la línea de sus actos al final del día, que muchas de sus acciones fueron pecaminosas. Y nosotros podemos decir, pero es el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo esté diciendo estas cosas? ¿Qué más queda para mí? Usted puede decir, ¿qué más queda para mí? ¿Qué más queda para nosotros? Pues la misma lucha que tuvo el apóstol Pablo, la tiene usted y la tengo yo, hermanos. Somos nosotros, mis hermanos, llevados cautivos muchas veces a obedecer esta ley que, como lo dice el apóstol Pablo, que está en nuestros miembros y que se revela contra nuestro corazón, se revela contra lo que nosotros sabemos que está bien, contra aquellos que nosotros sabemos que no debemos hacer y que está mal, pero nuestra carne nos dice, sí, hazlo. Porque la ley vino a darle ocasión al pecado, hermanos. Por eso que cuando el apóstol Pablo decía, cuando yo codicio, la ley vino a decirle, bueno, codicia. Y el pecado vino a hacer eso en nosotros. A empezar a amonestarnos para hacer lo que va en contra de Dios. Y aquí expresa entonces en el verso 24, mis hermanos, este grito, no un grito desesperado. No lo vea como un grito desesperado del apóstol Pablo, un grito desesperanzador, sino que al contrario, es una expresión de su vivencia día a día como creyente. Miserable de mí. Y aquí hace una pregunta retórica porque el apóstol Pablo sabe cuál es la respuesta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el verso 25 responde de una manera tajante: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, aquí entonces es donde llega el clímax de este pasaje, porque debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, hermanos. Usted ve en sus miembros el pecado, ve a Cristo Jesús. Mire al Señor, porque Él pagó el precio que usted no puede pagar, hermano, hermana. Si usted ve que de alguna manera está sintiendo como atracción por el pecado, humíllese a Cristo y vuélvase a Él. Porque debemos también nosotros doblegar nuestra carne, hermanos. Hermanos, si usted es como un caballo muchas veces que está desbocado sin freno, ¿no es cierto? Nunca me ha tenido la oportunidad de tomar un caballo en esa actitud, pero lo he visto, hermanos, y las personas que dominan estas bestias son personas que realmente tienen que saber lo que están haciendo. Hermanos, el pecado en nosotros puede llegar a tener esa connotación si nosotros no nos rendimos a Cristo Jesús. ¿Qué sucede cuando un creyente se aparta de los medios de gracia, hermanos? El pecado va a sucumbir con nosotros. Nos va a tirar al suelo. Nos va a hacer ver, hermanos, la miseria, porque el pecado lo que busca, Satanás a través de nuestro pecado, vernos en la misma miseria. Por eso, hermanos, que el apóstol hace este grito y dice: miserable en mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con mi mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y zanja el tema. Y lo zanja, dice: yo con mi mente sirvo al Señor, pero yo sé que hasta el día que yo muera, esta carne va a seguir pecando. Hasta el día que usted se muera, va a lidiar con los pecados de su carne, hermano y hermana. Eso no va a cambiar. Pero tenemos la esperanza, hermanos, cuando llegue el día que el Señor venga. Hermanos, y seremos glorificados en un cuerpo incorruptible de gloria,
y no tendremos que luchar más con la carga del pecado. Es la gloria de nuestro Señor. Y dice en el verso 8, ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. No dice que hay alguna, o quizás alguna, o tal vez, porque uno podría pensar, pero es que los pecados que hizo tal hermano o tal persona igual son graves, igual no son tan perdonables. Hermanos, el Señor murió en la cruz por mis pecados más terribles, hermano. Examine sus pecados, los más terribles. El Señor murió en la cruz por ellos, hermanos. El Señor murió por esos pecados terribles en la cruz del Calvario, mis hermanos. Por eso no debemos minimizar la obra de Cristo. Y por eso que el apóstol dice, ninguna condenación hay. Ninguna. No alguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Y lo vuelve a repetir el apóstol Pablo. No se confundan. Es como que le dijera a los romanos, no se confundan. No hay condenación para los que no andan conforme a la carne. Es decir, debes nacer de nuevo. Y en este lugar, amigo, amiga, si no has nacido de nuevo, es necesario que nazcas de nuevo para ver la gloria de Dios, para que puedas ser parte de esta gloriosa obra de misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos salva y nos da vida eterna. Y nos da garantía, mis hermanos, de que, como dice su palabra, que reinaremos con Él. O sea, no tan solo perdonará nuestros pecados y lo perdona, sino que nos dice y nos invita a que reinaremos con Él. Hermanos, qué tremendo es lo que el Señor hace. Porque uno diciese, bueno, el Señor perdonó mis pecados, me conformo con lo mínimo. Que el Señor me permita entrar a su gloria, ya me siento pagado con eso. Pero el Señor, aún así, mis hermanos, dice que reinaremos con Él. Hermanos, qué tremendo lo que el Señor hace. Dice el verso 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, somos libres. Hoy usted como creyente es libre en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para usted. Puede vivir en la paz que nada puede otorgarnos. Y a veces, mis hermanos, esta es una reprimenda para nosotros como creyentes, que muchas veces vivimos como si no tuviésemos esta paz. Vivimos como si no creyéramos esta realidad que nos muestran las Escrituras. Vivimos como si no tuviésemos un Salvador que murió por nosotros. Hermanos, debemos examinarnos primeramente y principalmente dar gracias a Dios por Cristo Jesús. Mis hermanos, porque tenemos esperanza. Los que están allá afuera, mis hermanos, realmente viven totalmente desesperanzados. ¿Cuánta gente quizás usted conoce que está pasando por cuadros depresivos, quizás buscando la manera de quitarse la vida? Y hoy nosotros podemos decir que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Hermanos, en el Señor lo tenemos absolutamente todo. Por eso, mis hermanos, que nosotros no debemos desmayar en la lucha, porque el caminar de un cristiano son 100 metros planos, sino que llamémoslo así, es una maratón, es una carrera, en la cual muchas veces vamos a tener momentos en los que vamos a desacelerar la velocidad con la que estamos corriendo, pero debemos permanecer, hermanos, como dice el apóstol Pablo, como un buen atleta. Hermanos, a veces la dificultad, las cosas que puedan llegar a su vida, puedan hacer tal vez en ocasiones tambalear su fe, pero no olvide que el Señor pagó el precio. No olvide que la obra la hizo el Señor Jesucristo. Y no culpemos en ocasiones a Dios por las consecuencias muchas veces de nuestro propio pecado, hermanos. Nuestros sufrimientos muchas veces son causados por nuestra propia negligencia, por decisiones mal tomadas, por no buscar al Señor en los momentos oportunos, porque el Señor no nos desampara y promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Oremos al Señor. Padre,
Te doy infinitas gracias, Señor, porque toda la gloria es tuya, Señor. Señor, como bien lo dice tu palabra, Señor, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Padre, no hay ninguna condenación para los que hemos creído en ti, Señor, y nos gloriamos en esto, y Señor, y te damos gracias, Señor, porque no había otra esperanza para nosotros, pero Dios amado, enviaste a Jesucristo, a tu Hijo, a morir por nosotros en la cruz. Señor, mira todos nuestros pecados, Señor. Mira nuestras faltas. Así como examinabas la iglesia en Apocalipsis, examina a esta iglesia, Señor. Escudriñanos y ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia que te busque, Señor. Una iglesia que anhele hacer tu voluntad, que anhele hacer lo bueno delante de tus ojos, Señor. Padre, queremos honrarte a ti con nuestras vidas, Señor amado. Que nuestros corazones sean transformados. Si hay cosas que hay que transformar en nuestros corazones, si debemos renunciar a cosas, Señor, ayúdanos, Padre, para dejar todo atrás, para volvernos a ti, Señor. Padre, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de escudriñar tu palabra, Señor, ayúdanos hasta en eso que parece quizás tan simple, pero ayúdanos, Señor, para tener tiempo, Señor, donde podamos buscarte, Señor, de mañana, de noche, en el horario que tú así lo estimes, para que seamos fortalecidos en nuestro espíritu, Señor, porque esta no es una batalla, como lo dice tu palabra, contra carne ni sangre, sino que es una batalla en lo espiritual, Señor. Padre, a cada persona en este lugar, Señor, que a lo mejor ha luchado con su propio pecado, o tal vez si hay alguna persona que no cree en ti, Señor, que esta sea la oportunidad para que pueda entregar su vida a ti, Señor. En ti tenemos esperanza, Señor. Hemos visto tu gloria, Señor, y tenemos la esperanza, Señor, de ver tu rostro el día que tú vengas por nosotros, Señor. Gracias te damos por tu palabra nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.